Hoy estamos nuevamente con el programa Radio Analítica de la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre. En esta ocasión nos vamos a encontrar con la literatura, con comentarios de libros que nos han interesado particularmente y también para referenciar lo que encontramos en un libro del año 1983 de Germán García, Psicoanálisis dicho de otra manera, y más particularmente el texto Psicoanálisis y Literatura. Un par de citas que dan el comienzo a lo que hoy vamos a conversar. ¿Qué papel juega la literatura en esta historia? Sigmund Freud se valió en más de una ocasión de textos literarios para verificar sus hipótesis. La poesía, la novela, eran portadoras de un saber textual. El romanticismo alemán había dejado sus huellas. En cambio, Sigmund Freud no se interesaba por el saber referencial de la filosofía. Dicho de otra manera, la literatura articulaba algo del deseo que estaba más allá del concepto, mientras que la filosofía cubría con la multiplicación de sus conceptos la ignorancia de ese mismo deseo. Jacques Lacan, a diferencia de Sigmund Freud, usó ciertas figuras del discurso de Hegel como elementos didácticos para la transmisión del psicoanálisis. Pero tuvo que aclarar más de una vez que la filosofía mostraba algo y que su discurso no se fundaba en ninguna filosofía. Pues bien, decir que la literatura es un síntoma, vuelvo al texto de Germán García, es proponerla como cifra de un goce, nunca como lenguaje objeto de un metalenguaje. Es lo que algunos psicoanalistas poco inspirados hicieron, que revelaría su clave secreta al estilo de las hermenéuticas, sean religiosas, políticas, lingüísticas, etc. El psicoanálisis, como la literatura, progresa a pura pérdida. Hoy conversaremos seguramente sobre la literatura, sobre aquello que el psicoanálisis puede tomar como ejemplo para otra cosa, como las obras de arte. Y conversaremos con Pablo Rosas, con Sebastián Robles, y veremos en qué puntos podemos avanzar o en qué puntos podemos instalarnos para profundizar acerca de esta relación. Seguimos entonces en el siguiente bloque. Atención Analítica San Fernando. Respuestas analíticas a los malestares actuales. Asistencia a niños, adolescentes y adultos. Una consulta a tiempo. 4890-2140. Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Director Félix Chiaramonte. Y estamos aquí con Pablo Rosas, miembro de la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre, y con quien nos hemos conocido a partir, claro está, de nuestra actividad institucional, pero más precisamente por las lecturas. Es decir, son las lecturas las que nos han traído a este ámbito, nos han traído al psicoanálisis, pero también a esa pasión por los libros que nos permiten entonces decir que hoy vamos a estar con algo en especial. Contanos, Pablo, ¿cuál es la posible interacción que puede hacerse esto que en algún momento mencionó Oscar Mazota, aventuras intertextuales respecto de textos disímiles o en algún punto en conexión, como la novela Miserere de Germán García, editada por Mansalva, y Utopía de Tomás Moro, ya una vieja edición creo que española, que seguramente nos vas a comentar, y te dejamos la palabra para que nos digas algo respecto de esto. No solo somos miembros de la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre,
sino también pertenecemos al Instituto Oscar Mazota. Exactamente. Y a pesar de que la moda está en siglas y en ese estilo de palabras, nosotros decimos Instituto Oscar Mazota para darle consistencia y profundidad al nombre, a ese nombre propio, que es el que nos une en muchas cosas, como por ejemplo la literatura. En la novela Miserere hay una frase muy linda que podría ejemplificar un poquito lo que va de suyo en una asociación como la nuestra. Y en este caso una institución. Es una institución dedicada a socorrer víctimas de las ilusiones de la época. Y las ilusiones de la época a veces parecen disímiles si tomamos un texto contemporáneo como Miserere de Germán García o Utopía del 1516. Si bien han cambiado algunas cosas, algunas otras no. No tanto, han cambiado el olor de su perfume quizá, pero no tanto como parece. Utopía, para decirlo rapidito, Utopía es un texto de Tomás Moro como una crítica a Enrique VIII y su manera y su forma de gobierno. Y en él podemos encontrar utopías que todavía funcionan, digamos. Claro. La abolición del dinero, ridiculización de las joyas, ropas iguales, calzados. Pasaron de moda, pero bueno, siguen. Funcionan, los jóvenes obedecen a los mayores, los maridos castigan a sus mujeres, eso quizá ha cambiado un poquito. La religión es voluntaria, es todo muy maravilloso en esa isla, ese país utópico. El tema es cuando un hombre toma a una mujer o una mujer toma a un hombre como cónyuge. Y ahí se complica la mano. No es tan fácil en utopía. Esa utopía sigue siendo un poquito extraña. Claro, intenta resolverlo. Intenta resolverlo de una manera incluso un poquito cómica. Se los leo porque es muy cortito. En Utopía observan, además, con gran seriedad y severidad, en lo relativo a la elección de los cónyuges, una costumbre que pareciónos absurda y ridícula, pues la mujer, sea virgen o viuda, es expuesta desnuda a los ojos de su pretendiente por una matrona grave y honesta. Y al revés, el varón desnudo es mostrado por un hombre probo ante la joven. Hay que ver que probo, pero bueno, probo. Y como manifestándonos con nuestra desaprobación y nuestras risas, qué extraña nos parecía, nos respondieron que se maravillaban de la necesidad de los otros pueblos, ya que si al comprar un potrillo que solo vale poco dinero, somos tan cautos que, aun cuando esté casi desnudo, rehusamos adquirirlo si no se los quitan la silla y todos los arreos, temiendo que se oculte bajo ellos alguna llaga en la elección de cónyuge que puede llenar de placer o de pesar toda nuestra vida, obramos con tanta negligencia que apreciamos una mujer con conocer solamente de ella un palmo. Es decir, la necesidad de demostrar, la necesidad de que haya un saber como de esa matrona y de ese hombre probo, como que hay un saber anterior a esa elección sexual, esa elección del otro sexo. Una utopía que planteamos en psicoanálisis que no existe, que no hay una complementariedad, que no hay una relación entre los sexos. Es un poquito tramposa la frase de Lacan, no hay relación sexual, porque uno se puede preguntar cómo, y no existe, eso sí existe, sí, como coito, pero no como relación de complementariedad entre los sexos. Eso es lo que ha desaparecido a partir de que el ser humano habla. Claro, pero además pareciera que en nuestra época, que se ha asignado como la modernidad, la posmodernidad o la hipermodernidad, estaríamos todos avisados de que no existe tal utopía, de que no hay una complementariedad absoluta y supuestamente estaríamos avisados de eso. Sin embargo, parece que procedemos como si existiera. Y en el horizonte de cada una de las relaciones hay
un objetivo de complementariedad. Cualquier persona dice, bueno, quiero una relación seria, quiero a mi compañero o mi compañera para un determinado ideal. Es decir, está muy bien eso que señalaste en Miserere. ¿Atendemos a las víctimas de las ilusiones de la época? Me gustó mucho esa cita. Sí. Y hay algo más, porque toda utopía en realidad es una broma. Y vamos a encontrar, hay un lindo prólogo de Manuel de Alcalá de este texto, que en realidad el narrador de la historia se llama Idlodeo, narrador de las maravillas utópicas. No corresponde a hábil narrador que emplea Eugenio Imaz, es más bien el bromista, el narrador de boberías, que bobería o tontería es lo que precisamente significa en griego. El primer elemento es su nombre, idlo, y el correspondiente verbo, deo, vale bromear, chancearse, decir tonterías. ¿No? Logra hacer el libro realmente más travieso y bromista que se haya escrito, con excepción del Quijote, dice él. Ese contexto de irrealidad y broma no es de sorprender que el río que cruza a Morouto, la capital, sea anhidro, esto es el sin agua. Ni que el cargo del jefe supremo sea el de ademo, vale decir, el sin pueblo. Es decir, que podemos tomar todo ideal realmente como una broma. Se ha tomado siempre una utopía como algo serio, pero desde el psicoanálisis preferimos ir por el lado del bits, ir por el lado de la contingencia del bits y no de esa utopía tan precisa. Claro, pareciera entonces que estamos más del lado de la comedia que de la tragedia. Exacto. Sin embargo, los ideales plantean fines trágicos, ¿no es cierto? Por lo menos en la modernidad. Seguramente en el próximo bloque estaremos con esta cuestión y con estas articulaciones que nos estás proponiendo, seguramente lo vamos a continuar. Claro. Atención Analítica San Fernando. Respuestas analíticas a los malestares actuales. Asistencia a niños, adolescentes y adultos. Una consulta a tiempo. 4890-2140. Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Director Félix Chiaramonte. Continuamos con la referencia del libro Miserere, la novela de Germán García, editada el año pasado, y me interesaba mucho retomar un comentario de María Moreno, que escribe en la contratapa, y en donde dice que el narrador de Miserere es un nihilista jocoso, es decir, alguien que se divierte en un contexto, el contexto de los años 60, en donde había muchos dramas políticos, había una proscripción evidente de lo que fue el peronismo, de su líder, Perón, había una situación que tocó de cerca a los habitantes de San Fernando, con la captura y la deportación de Eichmann, no claramente una deportación, sino una extracción de Eichmann por los servicios secretos israelíes, pero además un crimen como el de Norma Pengerek. Es decir, había un montón de situaciones en donde, por ejemplo, algunos conocidos del narrador estaban en la derecha nacionalista y donde los mensajes eran muy categóricos, muy afirmativos, asertivos. Sin embargo, hay alguien que está instalado en esto que decías recién, algo de la comedia, un tono distinto con respecto a esto. Tal es así que hay un personaje muy importante en la novela que es el coronel, que refleja un poquito ese coronel retirado, liberal, y sin embargo tan conservador más que nada. Entonces este nihilista lo escucha y escucha esto. El coronel dijo que en el pasado estaban las maniobras arteras de los liberales para llegar al poder, que el presente era la ruina política que conduciría
a la disolución del país y que en el futuro todo dependería del coraje para defender la patria. Habría que saber quiénes eran los amigos y quiénes los enemigos. Tendríamos que saber quiénes eran nuestros muertos y por quiénes arriesgaríamos la vida. En su arenga, según noté, dice él, no había mujeres. Es decir, que había, como vos decís, ese clima de época, pero en toda esta novela, por lo menos una lectura que se puede hacer de las múltiples lecturas infinitas, el rol de la mujer acá descompleta el todo. ¿No? Claro. Descompleta ese todo. Tanto Eugenia, los personajes mayores, la mujer con quien está él, el personaje, y la recibe en su casa, una especie de Diotima, como la del banquete de Platón. No hay sabiduría ahí. El personaje de Miserere se encuentra en el hecho contingente con una mujer y uno puede leer en esa novela ese mismo acontecimiento contingente. Claro. Ahí no hay ningún saber previo. Claro, en los años 60, hay una producción literaria de Germán García, justo hace 50 años, Nanina, que es una novela prohibida por el gobierno militar, por la dictadura de Onganía, y llamativamente estamos en lo que todos creeríamos que eran los años 60, años de liberación social, de liberación sexual, de utopías comunitarias. Sin embargo, en Argentina se discutía cómo una mujer no podía o no llegaba virgen al matrimonio, es decir, los planteos más conservadores de una sociedad que supuestamente a nivel internacional tenía la fuerza del rock, de los hippies, de todo lo que había dejado la generación beatnik, es decir, una posibilidad de experimentar y de aventurarse a los caminos como en aquella mítica Ruta 66. Sin embargo, ahí tenemos la prohibición de Nanina y tenemos la recreación de Miserere. Claro. En un pasaje de la novela Miserere, este personaje tan simpático, tan nihilista, le roba el diario íntimo. En ese momento no había WhatsApp ni nada por el estilo, sino el diario íntimo, para ver de qué estaba hecha, dice la novela. Y en una de las frases que encuentra en su diario, esta chica tan joven dice: hay algo verdaderamente hermoso, la completa desaparición de la mujer frente a la superioridad del hombre amado. Ese debe ser el mayor goce propio que experimenta una mujer superior. Cuando leí esto recordé de las mujeres viejas y jóvenes, de las que habló Zaratustra, claro, con la que termina: si vas con mujeres no olvides el látigo. Mujeres precisamente que están sujetas a una complementariedad con el hombre. Y Germán García en Miserere, si hay algo que hace, es poner a la mujer en otro lugar. Descompleta el todo, al igual que en el Génesis, cuando el universo está casi completo y hay algo que faltaba, y la mujer empieza a descompletar, esa lectura lacaniana, ¿no? Descompleta ese todo. Si uno lee Miserere va a encontrar que en ese aire tan denso de los años 60, como bien vos dijiste, donde todo estaba perfectamente ubicado, hay algo que descompleta todo en esta historia. Claro. Que es el personaje de la mujer. Incluso para ellas mismas. Claro. Que no se descubren en ellas mismas. Claro. Verdaderamente, ¿no es cierto? Es una tradición rupturista la de Germán García, que en esta novela maravillosa plantea como alguien que está en la senda de Gombrowicz, en la senda de aquellos que rompen con todo lo anterior y se deciden justamente por algo que quiebra con los ideales. Cita una frase de Salomón, que dice que hay 4 cosas que no dejan huella: la serpiente en la roca, el pájaro en el cielo, el pez en el agua
y el hombre en la mujer, ¿no? Y sin embargo, el personaje de Diotima en esta novela le dice, bueno, pero hay huellas invisibles. Muy bien, hay huellas invisibles. Muchas gracias, Pablo, Ah, y seguramente continuaremos en el próximo bloque hablando y comentando sobre literatura. Atención Analítica San Fernando. Respuestas analíticas a los malestares actuales. Asistencia a niños, adolescentes y adultos. Una consulta a tiempo. 4890-2140. Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Director Félix Chiaramonte. Estamos con Sebastián Robles, autor de un texto, Los Años Felices, de colección Potlatch, y también en su más reciente producción, Las Redes Invisibles. Facebook también puede convertirse en un recuerdo. Te agradecemos desde ya, Sebastián, por compartir este espacio de Radio Analítica, y nos gustaría que nos comentes un poco acerca de esta novela, Las Redes Invisibles, o ¿cómo podrías definirla? ¿Qué tal? Creo que se puede definir tanto como novela como una colección de cuentos que siguen un eje temático bastante definido, que son las redes sociales, ¿no? Es un libro compuesto por 11 relatos sobre redes sociales imaginarias diferentes. Un poco siguiendo la inspiración de Italo Calvino en Las Ciudades Invisibles. Italo Calvino en ese libro imagina una serie de ciudades, mejor dicho, de relatos sobre ciudades que Marco Polo le hace al Gran Khan, contándole un poco sus viajes. Y bueno, siguiendo la idea de que las redes sociales hoy son como las ciudades donde estamos viviendo, este libro trata de imaginar redes sociales con distintas características, las interacciones que surgen dentro de esas redes sociales, posibles historias que se generan ahí, en fin, todo. Esa es un poco la sinopsis del libro, ¿no? Y ese es un universo en el que vos estás creando estas redes y ciudades invisibles, y al mismo tiempo sabemos que estamos metidos en esas redes inevitablemente, ¿no? Sí, es un poco, digamos, fue un ejercicio hasta difícil, te diría, como salirse un poco de las redes. Yo soy un consumidor y un habitante ya desde hace varios años de las redes sociales. Es el lugar donde estoy todo el día, además de mi casa. Claro. Entonces hubo que salirse un poquito de ahí, tratar de verlo desde afuera, desnaturalizar algunas cuestiones que hoy tenemos muy naturalizadas, como por ejemplo la relación con los otros. Claro, como si se tratase de un lenguaje mediador. Las redes nos propician una manera de interactuar con los otros que, como vos bien decís, se naturaliza, y uno supone que eso va de suyo, que verdaderamente no habría otra forma de relacionarse, ¿no? Claro, no es así. O sea, lo mismo pasa con la arquitectura de las ciudades, por ejemplo. También está pensada para generar una sociedad, digamos, o influir de alguna manera en las relaciones que se tejen en ese entorno. Bueno, las redes sociales es lo mismo. Y eso está manipulado, está buscado. Y bueno, un poco el desafío en el libro era inventar distintas redes que condicionaran un poco la imaginación y las vidas de los habitantes. Sí, suponer que ya estamos prefijados, predeterminados, automatizados en nuestros trayectos en las ciudades, en nuestros trayectos en las redes, que verdaderamente estamos como prescritos. Podría decirse, en la misión de algún psiquiatra trasnochado o de algún psicólogo mal amanecido, que es una inspiración paranoica, y que estamos verdaderamente en el mejor de los mundos, que esto es absolutamente natural, que por qué pensar otra cosa si este es nuestro mundo feliz. Claro.
¿no es cierto? Porque no estamos en 1984, pero estamos en una cifra interesante, 2018, podríamos decir que estas redes nos propician mucha felicidad. Pero están felices, porque vos habías escrito Los años felices. Sí. ¿Tendrá que ver con encontrar algo de eso? Bueno, los años felices en realidad se refiere a los años 90, que fue un poco nuestra última década analógica, ¿no? Después ya todo cambió, digamos. Claro. Un poco a raíz de... Era un cambio que sucedió a escala mundial, pero claro, acá se sintió muy fuerte, sobre todo a partir de 2005 y demás. Y yo recuerdo, yo soy... Como decía, soy un usuario habitual de redes sociales, pero ya de hace mucho tiempo, cómo se planteaba Internet en un comienzo como una especie de construcción utópica que iba a servir para democratizar el conocimiento, la comunicación. Y después, con la vuelta de los años, vemos como, si bien eso en cierta medida se cumple, también nos lleva a otras cuestiones que ya de utópicas no tienen... Claro, ¿no? son como unas reconfiguraciones subjetivas. También desde el psicoanálisis discutimos con aquellos que creen que hay una nueva subjetividad a la vuelta de la esquina. Claro. Pero sin embargo, es cierto lo que decís, porque como por ejemplo dice Mark Fisher en Realismo Capitalista, podemos imaginarnos el fin del mundo, pero no podemos imaginarnos el fin del capitalismo. Claro. ¿No? Podemos imaginarnos el fin de la existencia de algún ser querido, pero no podemos imaginarnos el fin de las redes sociales, ¿no? Porque ya es un modo de comunicarse. Y ya es absolutamente difícil imaginarlo, ¿no? Sí, coincido con esa apreciación. Una cosita más sobre justamente los años felices. Creo que eso también es una construcción de Internet. Ese libro fue publicado bajo el formato de un blog y un poco siguiendo todos los tópicos que había que seguir hace unos años, por lo menos para la comunicación vía blogs, que ya es algo que quedó viejo, ¿no? Claro. Entonces la propia nostalgia de los 90 ahí un poco es un producto también de las redes sociales. Bueno, así que es muy difícil escaparse, ¿no? Claro, es muy difícil escaparse de esos sitios. Bueno, vamos a continuar en el próximo bloque y vamos a hacer preguntas que tienen que ver con algo que es muy, muy de nuestros días. Atención Analítica San Fernando. Respuestas analíticas a los malestares actuales. Asistencia a niños, adolescentes y adultos. Una consulta a tiempo. 4890-2140. Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Director Félix Chiaramonte. Continuamos con estas cuestiones que nos hacen hablar de las redes y por momentos queremos decir algo por fuera de ese mundo. Sin embargo, estamos hablando desde aquí, desde las redes, esas redes que se nos hacen invisibles porque se nos hacen permanentes, porque se nos hacen supuestas, porque viven en nosotros y hasta podríamos decir que soñamos con y en las redes, ¿no es cierto? Que nuestra vida está vivida allí. Totalmente, o sea, si uno se fija, por ejemplo, hoy en día un fenómeno como el de Netflix, por ejemplo. Sí. Hace poco Netflix estrenó en Brasil una serie donde contaba la supuesta, en paralelo al proceso judicial que se llevaba contra el expresidente Lula, contra Dilma Rousseff, Netflix estrena una serie contando, justamente narrando esos hechos supuestamente reales, que era claramente una serie, digamos, que ratificaba absolutamente todas las sospechas que se estaban tejiendo en torno a Lula. Es decir, esa serie de no sé cuántos episodios tiene, ponerle 10, 13 episodios, es consumida en maratón por los propios brasileños y los obliga a fijar, no es que los obliga, sin embargo, sugiere claramente una determinada posición política, por ejemplo. Eso por un lado. Después, por otro lado, acá mismo en Argentina vemos que esto es algo de lo que se habla, pero no se habla tanto como se debería. El trabajo y la cantidad de recursos que invierte el gobierno en financiar equipos gigantescos de trolls que van de alguna manera condicionando
o influyendo sobre la opinión pública en redes sociales. Eso es algo que se hace muchísimo. Claro. Y que cuando hablamos de redes invisibles o naturalizadas, en realidad lo que se está invisibilizando es hasta qué punto nuestra opinión está manipulada, ¿no? Claro, nosotros justamente recomendábamos 2 lecturas que estábamos avisados por Germán García de estas 2. Sugestión, el libro que habla de la potencia y los límites de la fascinación política de Andrea Cavaletti, y también Ego, las trampas del juego capitalista de Frank Schirmacher, que justamente menciona cómo durante la Guerra Fría se diseñó este futuro de redes, esta inserción en la vida cotidiana de la informática y de estar prefijados, diseñarnos como Homo economicus, como el hombre que ya va a estar calculado en sus decisiones, y que entonces, a través de este sesgo de individualismo de masas, permita que este mundo ya esté prefijado y que genere en nosotros las emociones, los sentimientos que se necesitan para el poder de turno. Por ejemplo, eso me hizo recordar a la influencia de La Guerra de los Mundos, claro, de Orson Welles, en donde había algo que ya estaba tan bien escuchado, tan bien sonorizado, tan bien preparado, claro, que hubo gente que creyó que era verdadera esa invasión, ¿no es cierto? Claro, lo que se da es quizás la máxima ironía, que en un mundo hipercapitalista se realiza el sueño del totalitarismo, que es influir el sueño de Stalin, ¿no? O sea, influir absolutamente sobre las conciencias de las personas y que las personas crean que son libres. La anécdota de Wells que contabas recién me recuerda a otra que también está muy en línea. Hay un escritor que se llama Arthur Machen, un escritor inglés, que publicaba cuentos en los diarios en los años 30, comienzos de los años 40, y poco después de una batalla de Inglaterra en Francia, que Inglaterra perdió contra los alemanes, escribió un cuento donde narra esa batalla y en un momento cuenta que del cielo bajaron unos ángeles y ayudaron al ejército inglés a escapar sin daños, ¿no? El cuento estaba publicado en el diario, en ningún lugar se especificaba que eso era una ficción. Claro. Al poco tiempo empezaron a aparecer gente, veteranos de guerra, que decían haber estado en la batalla y decían haber visto esos ángeles. Se transformó en una leyenda urbana tremenda. Incluso hoy en día en internet hay sitios que lo dan como una historia supuestamente real y es un cuento. Es decir, me parece muy interesante hasta qué punto los medios de comunicación influyen hasta en lo que uno cree que es verdad o no. Y bueno, lo que vivimos hoy es un poco la avanzada gigantesca de ese mismo procedimiento, ¿no? Claro, los fakes, las noticias falsas, claro, todo aquello que puede modificar la realidad o jugar con eso, decretar la muerte de alguien sin que eso se haya producido. Es verdaderamente un juego muy interesante para muchos que se han cansado de las noticias tal como son. Claro. Y por otra parte, aquellos que necesitan producir noticias desde intereses políticos o económicos bien prefijados, que les va bastante bien, ¿no es cierto? Porque si vemos el impulso que ha tomado la publicidad de productos de venta libre, bueno, nada más opresivo que esa supuesta venta libre, ¿no es cierto? Claro, y nuestra relación natural al mercado o nuestra relación confiada en la información que maneja de cada uno el Estado, ¿no es cierto? Es decir, nos colocamos frente a una distinta manera de vivir, muy distinta, digo, a las generaciones anteriores, con siempre las ganas de influir en el otro que tienen algunos. Los influencers son muy interesantes maneras de creer que somos productores de sentidos, productores de
determinadas significaciones, ¿no? De comportamientos. Hace poco escuchaba por alguien de una edad muy joven que me decía, fulanito de tal, influencer, va a ser un día nacional de faltar al colegio. ¿No? Pero no solamente va a ser nacional, después me decía, sino que va a ser mundial. Y eso estaba auspiciado por algunos sponsors. Entonces, de alguna manera, sabíamos de qué se trataba, los que estábamos por fuera de ese juego, claro. Pero los que estaban dentro de ese juego lo estaban jugando y estaban muy felices de hacerlo. Ahora, eso empieza a cambiar de acuerdo a la escala, ¿no? Porque esta anécdota es divertida. Ahora, si vos lo llevas a un plano político, imagínate las cosas, bueno, lo vivimos todos los días, ¿no? Las cosas que claro. se pueden hacer desde ese lugar de alguna manera sos el que maneja las fantasías de millones y millones de personas. Claro. La utopía controlada, diría yo, ¿no? Es así, realmente en esto que vos planteabas, ¿no? Las distopías y las utopías, aquello que tiene lugar y aquello que no lo tiene. Bueno, nosotros creo que estamos a favor de algo que desordene un poco las cosas, que plantee la oportunidad que tiene un sujeto de hacer algo singular, algo que no encaje necesariamente en la obra de algún supremo poder. Y ese es el desafío de estos tiempos, ¿no? Me parece. Encontrar la manera justamente de desajustar un poco las cosas. Claro. El desafío de la literatura también podríamos decir. Y la literatura, me parece muy bien lo que decís, el texto en papel desafía Exacto. aquello que tiene que ver con las redes y el mismo sitio web donde estamos, al cual agradecemos, pero potenciamos otro medio, ¿no? El otro medio de comunicación antiguo, Exacto. el libro en el papel. Así es un poco, creo yo, hace un rato Pablo acá hablaba de la utopía de Tomás Moro. Las distopías, por otro lado, por lo menos la primera de que yo tengo noticia, es una novela de un escritor ruso que se llama Evgeny Zamyatin, que era un bolchevique que en 1922, ya desencantado un poco con el rumbo que había tomado la revolución, escribe una novela que se llama Nosotros, donde un poco relata un mundo donde la individualidad se perdió completamente, donde los individuos, o mejor dicho, los ciudadanos son absolutamente manipulados por un poder central, y un poco viendo ya hacia dónde se encaminaba ese proceso político que él había acompañado con mucho entusiasmo en un comienzo. Un poco yo creo que esa es como casi la función que debería tener un escritor siempre, ¿no? Tratar de ver un poco las cosas y plantarse un poco críticamente frente a ellas. Obviamente Zamyatin esa novela no la pudo publicar en Rusia. ¿Por qué? La censura. Y Siberia. Y no lo mandaron a Siberia porque justamente, y esto también es interesante, él era muy amigo de Máximo Gorki. Máximo Gorki es el escritor, uno de los padres del realismo socialista, digamos, había escrito La Madre, un tipo con mucho prestigio, muy antizarista también en años previos a la revolución, al que Stalin cooptó, o sea, lo incluyó dentro de su proyecto y un poco lo mató, lo mandaba a escribir gacetillas del estalinismo prácticamente. Claro. Pero el tipo se daba cuenta de que estaba en un lugar, se sentía en un lugar un poco incómodo y lo ayudó a Zamyatin a salir de Rusia, ¿no? Muy bien. Reconoció Gorki el valor de algo que él no estaba haciendo en ese momento, ¿no? Que era literatura. Excelente. Muy buen ejemplo y bueno, vamos a finalizar agradeciéndote, Sebastián, tus apreciaciones y las recomendaciones de lectura que siempre vienen muy bien, son muy interesantes para que nosotros podamos aprender de esa otra cosa que es la obra de arte. Atención Analítica San Fernando. Respuestas analíticas a los malestares actuales. Asistencia a niños, adolescentes y adultos. Una consulta a tiempo. 4890-2140. Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Director Félix Chiaramonte.
Para finalizar, queremos recordar que la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre tiene un teléfono, el 4890-2140, para la atención analítica. La atención clínica en consultorios privados, con honorarios a convenir, con profesionales que atienden en sus consultorios en Tigre, San Fernando, en la zona norte. Y además queremos volver a pasarles nuestra dirección de la página web www.apsat.com.ar, así como nuestro perfil en Facebook de la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre. Pues bien, seguramente volveremos y estaremos aquí en Radio Analítica.